Estamos aquí con el doctor Ricardo Moner Sanz. Buenas noches. Buenas noches. Con el experto contable, el doctor Alfredo Popritkin. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a hablar de este tema de los sobresueldos. Tema de la semana y debería ser tema de varias semanas, ¿no? Hasta que esto se esclarezca, porque esto viene de tiempo atrás. Y antes de ir con los invitados que van a hacer su aporte a esto, queremos hacer un resumen para contextualizar esto, que se reabre a propósito de la carta que María Julia Alzogaray, desde su cómodo lugar de reclusión, eso no es una cárcel, desde su cómodo lugar de reclusión allí en Palermo, envió, insisto, esta carta al diario La Nación, hablando de este tema. Vamos a escuchar parte de esta carta y también algunas de las respuestas dadas por el senador Eduardo Menem, que ayer habló aquí en A Dos Voces, y algo de lo dicho hoy en conferencia de prensa por el expresidente Carlos Menem en La Rioja. Señor director, por favor. Sí, juro. Si así no lo hiciere, Dios y la nación... Señor director, en noviembre de 1991 fui designada secretario de Recursos Naturales y Ambiente Humano. Comencé entonces a concurrir a las reuniones de Gabinete Nacional, al que pertenecen los ministros y secretarios de la Presidencia de la Nación, y suelen asistir el vicepresidente de la Nación y algunos diputados y senadores. Simultáneamente, fui convocada por el entonces secretario general de la Presidencia, doctor Eduardo Bauzá, a una reunión en su despacho de la Casa Rosada, donde me comunicó que mensualmente recibiría una suma de dinero acorde a mi situación de secretario de la Presidencia. Dicho dinero, que según me explicó provenía de fondos secretos votados por el Congreso de la Nación para reparticiones del Poder Ejecutivo, estaban destinados a complementar la remuneración de los funcionarios de nivel político y a cubrir otros gastos. Ante mi pregunta sobre la operatoria de distribución, el ministro me dijo que quedaba a mi criterio, pues se trataba de un monto del que no se rendía cuentas. El sobre con los fondos sería entregado mensualmente a la persona que yo designara al efecto. La suma percibida por los secretarios era de 40.000 pesos, y hasta donde supe por comentarios en gabinete, la de los ministros no bajaba de 100.000 pesos, suma posteriormente reducida a la mitad, según las mismas fuentes. Tiempo después, en reunión de gabinete, el ministro de Economía, Domingo Cavallo, se dirigió a los presentes en su totalidad y anunció la obligación de declarar el sobre, tanto ante la AFIP como en las declaraciones juradas anuales personales. Nadie levantó la mano. Nadie preguntó, ¿de qué sobre hablan? Desde el presidente de la Nación hasta los legisladores presentes dieron muestra de tener claro el tema. Sé, a través de las constancias que aparecen en distintas causas judiciales, que Domingo Cavallo también lo hizo. Ratificando en el mismo sentido, declararon además en audiencia oral y pública y bajo juramento varios funcionarios de alto rango del gobierno del doctor Carlos Menem. Firma María Julia Alzogaray. Muy bien. Sobre esto hubo una respuesta que ayer dio el senador nacional, el doctor Eduardo Menem, cuando fue consultado por esta denuncia muy grave que hace María Julia Alzogaray, que por supuesto es total y absolutamente creíble. Escuchemos lo que dijo el senador Menem, por favor, señor director. ¿Te pagaron sobresueldos? No, yo no tengo conocimiento de eso. Además, yo formé parte y formo parte del Poder Legislativo y no tengo ningún conocimiento, y las veces que estuve en reunión de gabinete nunca se tocó ese tema. Bueno, muy bien. La verdad no dijo nada, ¿no? Para que usted vea cómo son las cosas. Hoy Carlos Menem, en una conferencia de prensa, dijo textualmente que quizás la ingeniera María Julia Alzogaray tenga una confusión, porque existieron los gastos reservados, totalmente secretos, para distintas tareas del gobierno que existen desde hace décadas. Esto fue lo que dijo Carlos Menem. Muy bien, este es el contexto de la información. Doctor Ricardo Moner Sanz, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Usted inició una denuncia por este caso a partir de las declaraciones del señor Martínez Medina, que era secretario de Granillo Campo, ¿no es cierto? Efectivamente, esto fue el 23 de abril del año pasado. Señor director, acá tenemos, si lo muestro a esta cámara, sí, tenemos la denuncia, sí, el documento. Lo estamos, ¿no? 23 de abril del año 2004, un año atrás, el doctor Moner Sanz hizo esta denuncia, sobre la cual muchos en algún momento tal vez
dudaron. Después aparecieron los hechos. ¿Qué piensa de esto? Creo que podríamos empezar por lo de hoy, Ajá. lo que dice el expresidente de la República, recordando que un 19 de noviembre de 1998, cuando mucha gente de distintos flancos hacía un severo ataque a María Julia Alzogaray, quien está procesada en una buena cantidad de causas, Menem sale y dice: no se confundan, el ataque a María Julia Alzogaray es ataque a mi persona. Con lo cual Nelson Castro, entre aquel 98 y esta supuesta confusión a la que hoy hace alusión el expresidente de la República, hay un trecho muy grande. Con este agregado, si Cavallo denuncia como apropiado para sí, tomado para sí, este ingreso y lo declara en sus declaraciones juradas, es evidente que no se trata de gastos, sino que lo conforma a los efectos de decir, bueno, en el año gané tanto. Claro. Es decir, Cavallo contradice a Menem respecto de hoy. Y Cavallo dicen que es inminente, junto con Granillo Campo, junto con Aiello, junto con Camilión, que en esta causa, que sí inicié el año pasado, se lo llame a indagar muy pronto. Parecería que faltan muy pocos días, el curso de esta semana, la semana que viene. María Julia Alzogaray, ¿ha dicho la última palabra o ha empezado a enviar mensajes? Porque la carta, con ser importante, no precisa algunos detalles que ella sabe. Por ejemplo. Ella debe saber cómo se pagaba aquello que el doctor Camilión señaló ante el juez Speroni, es decir, cómo se designaban a cada uno de los representantes, Claro. porque no iban Claro, físicamente, ¿no? Ella lo dice ahí, efectivamente. Sí, y parece ser que esto era en el noveno piso de la jefatura de gabinete, y donde pareciera ser que el señor Aiello, según imputación que se le hace en la causa, era el distribuidor de esto. Ella me parece que podría agregar todavía bastantes cosas si es que le perdura la indignación que tiene en el fondo respecto de Menem. Esta causa es, para mi gusto, esta carta es, para mi gusto, la consecuencia de la ambigüedad con la cual Menem declaró ante el juez Speroni en venta ilegal de armas, recuerde usted, Sí. causa que yo inicié, pero en la derivación del posible enriquecimiento ilícito en venta de armas. Entonces, ahí Menem, de esto hace poco tiempo, fue ambiguo, confuso, breve. Y creo que María Julia Alzogaray, que algunos dicen que tras la muerte de su padre se siente liberada y puede hablar de muchas cosas, lo que está es mandando un mensaje, traduciendo indignación y diciendo acá puede haber más cosas. Es más, el tribunal decía hoy, el pasillo de Comodoro Pi, que el doctor Stark había ido durante la semana a verla. ¿Por qué? Porque dicen que en la primera declaración que ella hace como testigo en esta causa a la cual hacemos referencia, no había individualizado a Bauzá. Entonces parece ser que el dato que le faltaba a la fiscalía que ha empujado Paul Stark, que es un hombre que tiene fama de ser independiente y de llamar a las cosas por su nombre, en el acierto o en el error no hay segundos o terceros mensajes en lo que yo lo he conocido. Entonces, Stark parece que recabó de ella el por qué en aquella oportunidad no había individualizado a Bauzá. Y dicen que en aquel momento ella no recordó de dónde venía todo esto. Con lo que Nelson Castro, no, claro, acá no puede haber más recuerdos, sucesivas correspondencias. Y la memoria es un proceso permanente, ¿no? Sí. Doctor Papritkin, usted ha venido investigando todo este tema de estos gastos reservados, ¿no? Que totalizan, según la investigación que usted tiene, esta cifra de 466 millones de pesos. No, los gastos reservados no.
Mejor quiero decir, estos gastos, los sobresueldos, a esto me refiero. Claro, es verdad. En realidad, si hacemos un breve relato, mi tarea comienza hace unos cuantos años atrás con una causa que no es esta, la de los sobresueldos, sino la causa madre de los fondos reservados que tramitan en el juzgado número 3, Secretaría 6 Federal, y que comienza en el año 2001. Esa causa va avanzando al principio a instancias de los fiscales Freiler y Delgado. Luego la absorbe el juez subrogante, que es el doctor Canícoba Corral, y él la continúa. Hubo idas y vueltas, hubo varios peritajes realizados, 4 en total por mi parte, el último de ellos en enero del año pasado. Este último peritaje más el anterior permitieron, o más el segundo, permitieron establecer algunos datos interesantes. El quantum de los fondos reservados, qué organismos percibían o percibieron estos fondos reservados a través de los años, y bueno, faltaba el otro paso, dar el de los sobresueldos. ¿Qué se había hecho con este dinero? Esta suma total de fondos durante un periodo de 14 años, esto se puede decir porque está publicado, o fue publicado en su momento, asciende a algo así como 4.100 y pico de millones de pesos, que equivalen a dólares de aquella época. Y estos valores, bueno, hasta allí llegamos a determinar cuánto era, salvo el caso de la Cámara de Diputados, en que se conoció en mi trabajo el destino de los fondos. El resto de 9 organismos más, bueno, no permitió conocer ese destino, y los 3 restantes, porque hacían un total de 13 organismos, directamente no brindaron información. Entre los que no brindaron información estaba la Secretaría de Inteligencia del Estado, el Senado de la Nación y la Fuerza Aérea, ahora casualmente con este tema de esta millonada, 4.100 millones de pesos dólares, 466 millones en principio serían para sobresueldos. Claro, esto era entonces, como le decía, hasta el año 2004. Más recientemente, a pedido del fiscal que mencionábamos recién, el doctor Stark, en la causa de los sobresueldos, me he solicitado un informe técnico, que no es una pericia contable, un informe técnico, tomando como base toda la información recopilada en este expediente, partiendo de aquella pericia, todo lo que ocurrió en la causa de María Julia Alzogaray cuando fue juzgada por enriquecimiento ilícito, la sentencia del tribunal, que es un elemento muy importante a tener en cuenta en muchos aspectos, y testimonios que se han recogido. Todo esto conforma una cantidad de evidencias de mucha utilidad para realizar un nuevo trabajo de tipo contable, que no es una pericia, repito, es un informe técnico. ¿Y a qué apuntaba este informe técnico? A ver qué camino había seguido el dinero originado en los fondos reservados, qué había pasado con una parte o con todos esos 4.000 millones. Entonces, ¿qué hicimos como prueba, como esta era la causa de sobresueldos? En base a esos testimonios y tomando una hipótesis de máxima, evaluamos cuánto pudieron haber percibido todos los ministerios, más todas las secretarías, más otras asignaciones de fondos de sobresueldos efectuadas a otros funcionarios según las declaraciones recogidas, a cuánto ascendía ese dinero. Y estos son los 460. Está muy bien explicado y además muy bien contextualizado. Es impresionante, es el 10% de los gastos reservados, sobresueldos, es realmente impresionante. Y quizá lo que todo esto pueda servir es de cara al presente y al futuro, Nelson Castro. En el país hay más de 100 y pico de leyes secretas, lo cual es una contradicción. Si es ley no puede ser secreta, si es secreta no puede ser ley. Y entonces, en otro fuero, en el Contencioso Administrativo Federal, estoy bregando, para que se ordenen publicar todas las normas secretas, las llamadas normas secretas, porque dicen que al calor de ellas se pudieron justificar alguna de estas cosas que el doctor ha contado con tanta precisión. El tema es
y yo debo decirlo con toda franqueza, mi disgusto respecto de la postura del Poder Ejecutivo sobre esto y del Senado de la Nación, que se han opuesto a que se publiquen estas leyes secretas, y esto deja un regusto y genera suspicacia. No, por supuesto. Y usted, digamos, porque otro de los temas es la evolución de estas causas que vienen tan lentas. ¿Usted entiende que a partir de esta declaración de María Julia Alzogaray aparecen elementos, usted mencionó algunos, que podrían darle el impulso que hasta acá le ha faltado a esto? Sí, sin ninguna duda. Alguien dijo que en el fondo María Julia Alzogaray, muy procesada, incluso procesada en 2 causas que inicié yo, habría hecho, más allá de su indignación, un acto patriótico, porque fíjese que cuando yo el 23 de abril decía lo que decía, me preguntaba en el cierre, le tomo la copia, adelante. Me preguntaba yo a la justicia, ¿se ha querido invocar la existencia de leyes y decretos secretos a contrapié de la esencia republicana y del principio de la publicidad de los actos de gobierno? ¿Es responsable también aquí Carlos Saúl Menem, ya que no podría ignorar el armado del múltiple sistema donde varios cobraban lo que no debían cobrar? Esto lo decía yo hace un año atrás, y en algún punto lo que dice el sábado pasado María Julia Alzogaray empieza con validades cálidas. Está claro. ¿Usted quería decir algo, doctor, porque en relación a esto? No, yo simplemente noto que hay toda una... digamos, un esfuerzo de la ciudadanía, del periodismo, en intentar acreditar ciertas cuestiones y se plantean dichos y contradichos, y creo que deberíamos rescatar un pronunciamiento que es el del tribunal que ha actuado en la causa de María Julia, que ha dicho cosas muy importantes y que provienen de un tribunal oral federal. Yo le aclaro, no soy abogado, pero uno puede leer y puede analizar y sacar conclusiones. Y hay varios aspectos. Yo voy a enunciarle los títulos si quiere ver simplemente los títulos. Por ejemplo, se ha hecho mención en la sentencia de que el objetivo de estos fondos reservados eran destinarse solamente para cuestiones vinculadas con la seguridad. Y dice expresamente la sentencia, no para sobresueldos, lo dice la sentencia de María Julia Alzogaray. Luego hace mención, con gran seguridad, el tribunal oral, a la existencia de los comentarios referidos a este tema de los fondos reservados, efectuados en el seno de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, con la presencia del ex secretario, el doctor Tachi, en donde el tema se analizó y se discutió y se reconoció la existencia de estos sobresueldos. Se dice también en la sentencia de que no existían recibos, no se firmaban recibos, lo cual da la pauta de la existencia de un mecanismo al menos irregular desde el punto de vista ya sí contable, porque si uno paga y otro cobra, evidentemente tiene que haber un recibo por medio, el cual se contabiliza o se registra en una contabilidad. Bueno, los registros del Estado Nacional no contienen, porque esto ha formado parte de otra etapa, no contienen el pago de estos sobresueldos. En fin, hay una serie de afirmaciones que creo que son interesantes y que habría que rescatar antes de tomarse el trabajo de buscar cosas que por ahí es difícil encontrarlas. Ya están, algunas ya están. Yo le agradezco este aporte, doctor Popritskin, porque realmente es de mucha importancia y por supuesto uno en el Fárrago es tanto. Este aporte yo espero que además lo tome el actual juez, ¿no es cierto? Porque esto le va a servir para la causa, ¿no? Realmente yo les agradezco mucho a ustedes la presencia aquí y me parece muy importante decirle a los televidentes que esto que se denunció en un momento siempre fue verdad. Y quiero destacar el accionar del doctor Moreno Sanz y también de Popritskin. Él no lo dice, tuvo problemas por estos peritajes que hizo. Tuvo problemas, porque esto es un tema muy sensible para las estructuras de poder político de la República Argentina, ¿no? Hay que meterse con ese tema. ¿Usted quería agregar algo? Sí. Sí,
al margen de los problemas. No, pero que cuenta, es la idea, yo sé que usted lo minimiza, pero cuenta porque pero marca acá hay una lo que paradoja pasa. que es interesante rescatar. Bueno, he estado en la actividad pública, Sí, en la Corte Suprema de Justicia, claro, como perito oficial hasta el año pasado. Exacto. Cuando investigó todo esto, tuvo problemas, luego tuvo que ir. concluida esa etapa, fui contratado por la Procuración General de la Nación, en cuya etapa he confeccionado este último informe. Ahora ya estoy no contratado con la Procuración, y en la actividad privada. Bueno, en la actividad privada se da justamente la situación inversa. Estoy en plena tarea profesional en estos momentos, y los casos en donde el empresario, propietario de una empresa de cierta magnitud, una corporación, y advierte o presume que existe desvío de fondos en su organización, lo primero que hace es tomar las medidas para detectar el tema y dejar de que esto ocurra. Bueno, esto se logra con mucha facilidad. Falta la decisión política, que en el caso de las corporaciones o las empresas es muy fácil. En cambio, no ha ocurrido tan así en estas otras situaciones. Sin duda, porque falta honestidad. Última reflexión. Sí. Ante la trascendencia de la carta del sábado pasado, yo hubiera esperado que los distintos segmentos de las dirigencias políticas se expresaran. Todavía lo estoy esperando. Yo les agradezco mucho su presencia aquí. Y quiero decir lo siguiente. Esto que dice María Julia Alzogaray hay que ser ecuánimes y honestos. Lo dijo siempre. Yo no tengo disposición de la grabación de alguna nota que hice con ella, pero recuerdo perfectamente hablar con ella en su momento de esplendor, diciendo, no, yo recibo esta plata porque la uso para pagarle a los chicos, al colegio, que esto, que aquello, que me dijeron que la use. Ella lo reconoció siempre. Así que este es un elemento de contextualización que yo agrego a esto que marca la carta. Por eso es importante que la justicia actúe, y actúe pronto. Y una reflexión final. María Julia Alzogaray está presa, y según la justicia ya ha indicado, está bien presa. Ahora, que en la Argentina esté presa María Julia Alzogaray y Carlos Menem esté libre, es un chiste, y de muy mal gusto.